palabra. La iglesia que es conforme a la voluntad de Dios y la iglesia en experiencia son dos cosas completamente distintas. La iglesia en el plan de Dios no tiene ningún pecado, ni historia de pecado. No ha conocido jamás el pecado. Transciende más allá del pecado y no tiene ni siquiera traza de pecado. Es completamente espiritual y procede enteramente de Cristo. No obstante, en la historia la iglesia ha fracasado y caído. Ahora el Señor está obrando entre los hombres caídos para volverlos a la iglesia de su voluntad original. El Señor desea obrar entre la gente caída, corrupta y desolada, llena de pecados e inmundicia, para obtener una iglesia de en medio de ellos. Él quiere restaurarlos y recobrarlos para lo que Él se propuso en la eternidad pasada, para que Él tenga lo que satisface su deseo en la eternidad futura. En su obra magnífica, el Señor usa las palabras que Él habla como instrumento para volver la iglesia al propósito original de Dios. Oh, que no estimemos a la ligera las palabras del Señor. Debemos recordar que el conocimiento es una cosa y otra cosa bastante diferente es la estatura espiritual. Toda doctrina, enseñanza, teología y conocimiento es de poca utilidad si solo fluye de una persona a otra. El verdadero crecimiento depende de que recibamos la palabra directamente del Señor. Dios usa su rema para llevar a cabo su obra, y Él desea hablarnos. Por consiguiente, si al leer las Escrituras, nuestro propósito consiste únicamente en conseguir conocimiento, es verdaderamente una lástima. Si este es el caso, estamos acabados. El verdadero valor de las Escrituras es este: Dios puede hablar al hombre por medio de las Escrituras. Si deseamos ser útiles en las manos del Señor, Él nos debe hablar. Nuestra edificación espiritual depende de que el Señor nos hable o no. El conocimiento y las doctrinas no tienen ninguna utilidad espiritual. El único valor espiritual es el hablar del Señor en nosotros. ¿Cómo podremos estar satisfechos con el conocimiento y las doctrinas mientras que la iglesia se encuentra en una condición caída, cuando ha faltado a Dios y está ciega con respecto a su voluntad? Que Dios nos conceda misericordia y gracia. Que oremos así: Señor, te pedimos que nos hables. Todo lo que viene de afuera, las palabras que nos fueron dadas por los demás, aun cuando fueron pronunciadas miles de veces, no tienen ninguna utilidad. Solo el rema tiene valor. Si hacemos algo simplemente porque los demás nos piden hacerlo, entonces estamos observando la ley y no estamos en el Nuevo Testamento. Una persona de mente clara puede dividir el libro de Romanos en secciones, tales como salvación, justificación, etc. Pero en su interior hay una gran deficiencia. Dios no le ha hablado. Un hombre puede tener conocimiento y al mismo tiempo no tener la palabra de Dios. Muchas personas piensan que conocer las Escrituras y entender las doctrinas constituye la espiritualidad. Y eso no es cierto. El conocimiento bíblico nunca podrá sustituir la espiritualidad. El verdadero valor es el hablar espiritual y directo de Dios en nosotros. Cuando Dios nos habla mediante su palabra, somos iluminados. Mediante su palabra somos santificados y mediante su palabra crecemos. Debemos distinguir entre lo muerto y lo vivo, entre el simple conocimiento y lo espiritual. Lo que no es viviente no tiene ningún valor espiritual. Si tenemos el rema, la palabra viva de Dios, podemos ser purificados y santificados. La iglesia gloriosa. ¿Cuál es el propósito de Dios en su obra de purificación y santificación? Consiste en que un día Él se presente a sí mismo una iglesia gloriosa. Efesios 5:27. Cristo está esperando que la iglesia esté preparada y le sea presentada. La iglesia gloriosa en el idioma original significa que la iglesia es introducida en la gloria.
En otras palabras, la iglesia se vestirá de gloria. Efesios 4 afirma que la iglesia llegará a la unidad de la fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego, el capítulo 5 dice que la iglesia será vestida de gloria para ser presentada a Cristo. Dios quiere llevar a toda la iglesia a esta condición. Esto es realmente muy importante. Cuando veamos la condición actual de la iglesia, decimos, ¿cómo puede ser eso? Incluso quizás dudemos de la intención de Dios, pero el Señor sí está obrando. Un día la iglesia llegará a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Será vestida con gloria y presentada a Cristo. Esto es lo que el Señor desea y logrará. Es también lo que deseamos y lograremos. Esta iglesia gloriosa no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa y sin defecto. El Señor nos purificará de tal manera que la iglesia parecerá no haber tenido jamás manchas ni defectos. Aparentemente, la iglesia nunca habrá cometido pecado, y tampoco se encontrará un rastro de pecado en ella. Ella no tiene ninguna mancha ni arruga tampoco. Todos sabemos que los niños y los jóvenes no tienen ninguna arruga. Cuando una persona empieza a tener arrugas significa que envejece. El Señor quiere llevar a la iglesia a la etapa donde no haya nada viejo, nada del pasado. Él quiere que en la iglesia todo sea nuevo. Cuando la iglesia esté delante del Señor, aparentemente no tendrá pecado ni historia de pecado. Será sin mancha ni arruga. En el futuro la iglesia será conforme al propósito de Dios en la creación. La iglesia no tendrá ninguna mancha ni arruga, ni siquiera cosa semejante. En la traducción del griego podemos leer esta o tal clase de defectos. No tendrá mancha ni arruga, ni siquiera defecto alguno. Todos los defectos habrán desaparecido. Llegará el día cuando la obra de Dios sobre la iglesia será tal que ella será totalmente gloriosa. Además, será santa y sin mancha. Según el significado en el griego podríamos leer, para que fuese santa y sin mancha. Dios elevará a la iglesia a un lugar donde no se podrá decir nada en contra de ella. El mundo no tendrá nada que decir, tampoco Satanás, ni nadie, ni siquiera Dios. En aquel día, cuando la iglesia sea tan gloriosa, será la esposa de Cristo. Debemos ver claramente estos dos asuntos. Primero, hoy en día somos el propio cuerpo de Cristo. Como cuerpo suyo, Cristo nos depura y nos prepara para ser la iglesia que Dios busca desde la eternidad. Segundo, a su debido tiempo, Cristo vendrá y seremos introducidos en su presencia para ser presentados como una iglesia gloriosa, su esposa. Por consiguiente, primero, tenemos la historia del cuerpo de Cristo sobre la tierra, y luego, en gloria, tenemos la historia de la esposa. Ahora estamos siendo purificados. Ahora necesitamos el rema. Los cristianos que nunca han recibido la revelación directa están atrasando la obra de Dios. Si nunca hemos oído el hablar del Señor en nosotros, estamos impidiendo el derramamiento de la gracia del Señor. Que Dios nos conceda misericordia para que no retrasemos su obra. Más bien, que seamos los que lo escuchen y vayan adelante para que la iglesia sea elevada a la posición de esposa de Cristo. La obra y responsabilidad de la iglesia delante de Dios. La epístola a los Efesios revela a la iglesia que Dios, en la eternidad, se propuso obtener. El capítulo 5 relata que la iglesia será gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, y que será santa y sin defecto. Luego el capítulo 6 habla de la obra práctica de la iglesia, de la guerra espiritual. Cuando leemos Efesios 6, 10 al 12, nos damos cuenta de que la obra y la responsabilidad de la iglesia constituyen una guerra espiritual. En esta guerra espiritual, los enemigos no son la carne y la sangre, sino entidades espirituales que viven en el aire. Leamos los versículos 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
Aquí vemos que debemos estar firmes y no atacar. La guerra espiritual es defensiva, no es ofensiva porque el Señor Jesús ya peleó la batalla y ganó la victoria. La obra de la iglesia en la tierra consiste simplemente en mantener la victoria del Señor. El Señor ya ganó la batalla y la iglesia está aquí para mantener su victoria. La obra de la iglesia no consiste en vencer al diablo, sino en resistir a aquel que ya fue vencido por el Señor. La iglesia no obra para atar al hombre fuerte, pues ya ha sido atado. Su obra consiste en no permitir que sea desatado. No se necesita atacar, estar firmes es suficiente. El punto de partida de la guerra espiritual consiste en mantenernos firmes sobre la victoria de Cristo. Es ver que Cristo ya venció. No se trata de hacerle algo a Satanás, sino de confiar en el Señor. No se trata de esperar que ganemos la victoria, porque la victoria ya fue ganada. El diablo no puede hacer nada. La guerra espiritual es la obra y la responsabilidad de la iglesia. Es el conflicto entre la autoridad de Dios y el poder de Satanás. Llegamos ahora a ver la relación entre la iglesia y el reino de Dios. Algunas personas piensan que el reino de Dios trata simplemente de galardones. Esta es una visión muy deficiente del reino de Dios. El Señor Jesús explicó una vez lo que es el reino de Dios. Él dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto está en Mateo 12:28. ¿Qué es el reino de Dios? Es el derrocamiento del poder de Satanás por medio del poder de Dios. Cuando el diablo no puede mantenerse en su lugar, el reino ha llegado a ese sitio. Donde el diablo ha sido echado, donde la obra del enemigo ha sido desplazada por el poder de Dios, su reino está allí. Leamos Apocalipsis 12 del 9 al 10. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Debemos prestar atención a la palabra porque, en el versículo 10, el reino de Dios podía venir porque Satanás fue arrojado. Satanás perdió su lugar y no pudo seguir firme allí. En aquel tiempo hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cada vez que Satanás abandona un lugar, es porque el reino de Dios está allí. Donde quiera que esté el reino de Dios, no puede permanecer allí Satanás. Esto nos muestra claramente que en las Escrituras el primer significado del reino de Dios y lo esencial está relacionado con el hecho de echar a Satanás. Cuando los fariseos preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, el Señor Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20 y 21. ¿Qué querría decir el Señor cuando dijo, el reino de Dios está entre vosotros? Él quería decir, yo estoy aquí. Por supuesto, todos sabemos que el reino de Dios no podía estar dentro de los fariseos. En aquel día, el reino de Dios estaba entre ellos porque el Señor Jesús estaba entre ellos. Cuando Él estaba allí, Satanás no podía estar allí. El Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Donde quiera que esté el Señor Jesús, Satanás debe marcharse. En Lucas 4 vemos a un hombre poseído por un demonio. ¿Cómo reaccionó el demonio cuando vio al Señor? Antes de que el Señor dijera algo para echar al demonio, éste gritó, ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Donde quiera que esté el Señor, los demonios no pueden estar allí.
La presencia misma del Señor Jesús representa al reino de Dios, y Él es el reino de Dios. Donde Él está, está también el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Leamos Apocalipsis 1 del 5 al 6. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observe la palabra reino en el versículo 6. Nos muestra que el reino de Dios no está solamente donde se encuentra el Señor Jesús, sino también donde está la iglesia. El Señor Jesús representa el reino de Dios, y la iglesia también representa al reino de Dios. El punto importante aquí no tiene nada que ver con una recompensa futura o una posición en el reino, que sea grande o pequeña, elevada o baja. Estas cosas no son primordiales. Lo imprescindible es esto: Dios quiere que la iglesia represente a su reino. La obra de la iglesia en la tierra consiste en traer el reino de Dios. Toda la obra de la iglesia está gobernada por el principio del reino de Dios. La salvación de las almas se encuentra incluida en este principio, así como lo son el echar fuera demonios y todas las demás obras. Todo debería estar gobernado por el principio del reino de Dios. ¿Por qué debemos ganar almas? Por el bien del reino de Dios. Y no solamente porque el hombre necesita la salvación. Debemos estar firmes en la posición del reino de Dios cada vez que obramos, y debemos aplicar el reino de Dios para derrocar el poder de Satanás. El Señor desea que oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si la venida del reino de Dios fuese automática, el Señor jamás nos habría enseñado a orar así. Pero el Señor nos pidió que orásemos de esta manera, lo cual indica simplemente que Él nos mostró que esta es la obra de la iglesia. Sí, la iglesia debe predicar el Evangelio, pero aún más, la iglesia debe orar para traer el reino de Dios. Algunas personas piensan que el reino de Dios vendrá automáticamente, que oremos o no. Pero si conocemos a Dios, nunca diremos eso. El principio de la obra de Dios consiste en esperar que su pueblo actúe. Entonces Él actuará. Dios dijo a Abraham que el pueblo de Israel había de salir de la nación que los afligía. No obstante, esto se cumplió 430 años más tarde. Cuando los israelitas clamaron a Dios, Él escuchó su llanto y vino a liberarlos. Nunca piense que las cosas sucederán de todos modos, ya que clamemos o no. Dios necesita que el hombre coopere con Él en su obra. Cuando el pueblo de Dios actúa, Él actúa también. Cuando el pueblo de Dios vio que debían irse de Egipto, aunque no todos los israelitas vieron eso, algunos sí lo vieron, gritaron a Dios y Él tomó acción para liberarlos. Incluso el nacimiento del Señor Jesús fue el resultado de la cooperación entre algunos del pueblo de Dios y Dios mismo. En Jerusalén algunos estaban buscando continuamente el consuelo de Israel. Esta es la razón por la cual nació el Señor. Aunque el propósito de Dios consiste en traer su reino, su parte no es suficiente. Él necesita que la iglesia obre con Él. Mediante la oración, la iglesia debe liberar el poder del reino de Dios sobre la tierra. Cuando venga el Señor, el reinado sobre el mundo pasará a nuestro Señor y a su Cristo, tal como dice Apocalipsis 11:15. Puesto que la obra de la iglesia consiste en estar firmes por Dios y no dejar ningún terreno a Satanás, ¿qué clase de vivir debemos mantener para cumplir esta tarea? Debemos confesar todos nuestros pecados e iniquidades, debemos consagrarnos incondicionalmente a Dios, y debemos poner fin a nuestra vida anímica y a nuestra vida natural. En la guerra espiritual, la habilidad de la carne es totalmente inútil. El yo no puede resistir a Satanás. El yo debe irse. Cada vez que el yo desaparece, entra el Señor Jesús. Cada vez que el yo entra, hay fracaso. Cada vez que el Señor entra, hay victoria. Satanás reconoce a una sola persona, al Señor Jesús.
Nosotros no podemos resistir a Satanás. Los dardos encendidos de Satanás pueden entrar en nuestra carne, pero, alabado sea Dios, podemos vestirnos con Cristo, quien ha ganado la victoria. Creemos que Cristo volverá, pero no se imagine que el Señor Jesús vendrá automáticamente si nos quedamos sentados y esperamos pasivamente. No, hay algo que la iglesia debe hacer. Como cuerpo de Cristo, debemos aprender a trabajar juntamente con Dios. No deberíamos imaginarnos que ser salvos es suficiente. Debemos preocuparnos por la necesidad de Dios. La caída del hombre tiene dos consecuencias. La primera es el problema de la responsabilidad moral del hombre, y la otra es la usurpación de la autoridad en la tierra por parte de Satanás. Por una parte, el hombre perdió algo, pero por otra, Dios también sufrió pérdida. La redención soluciona el problema de la responsabilidad moral del hombre y de la pérdida del hombre, pero la pérdida que Dios ha sufrido sigue presente. La pérdida de Dios no puede ser restaurada mediante la redención, puede ser restaurada solamente por el reino. La responsabilidad moral del hombre fue solucionada por la cruz, pero el problema de la autoridad de Satanás debe ser solucionado por el reino. El propósito directo de la redención concierne al hombre, mientras que el propósito directo del reino consiste en acabar con Satanás. La redención ha ganado lo que el hombre perdió. El reino destruirá lo que Satanás ganó. El hombre recibió originalmente la responsabilidad de derrocar la autoridad de Satanás, pero el hombre cayó, dejándole a Satanás la autoridad. El hombre mismo vino a estar sujeto a él. Satanás se convirtió en el hombre fuerte y el hombre vino a ser sus bienes. Esta situación exige que el reino lo derroque. Si el reino no existiera, entonces la obra de Satanás no podría ser derribada debido a la caída del hombre. El cielo nuevo y la tierra nueva no aparecieron inmediatamente después de que se cumplió la redención, porque el problema de Satanás todavía no se había solucionado. Antes de la venida del cielo nuevo y de la tierra nueva, primero debe venir el reino. Apocalipsis 11:15 dice: El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando viene el reino, se introduce la eternidad. El reino conecta con la eternidad. Podemos decir que el reino es la introducción al cielo nuevo y a la tierra nueva. Apocalipsis 21 y 22 nos muestran que el cielo nuevo y la tierra nueva aparecerán después del reino. Isaías 65 describe el reino como el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto significa que Isaías veía el reino como la introducción al cielo nuevo y la tierra nueva. Por consiguiente, cuando el reino comienza, el cielo nuevo y la tierra nueva empiezan también. Que Dios nos abra los ojos para que no nos consideremos como el centro. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Solo para no ir al infierno? No, esto no es el centro. ¿Por qué, pues, nos quiere salvar Cristo? Podemos responder a esta pregunta desde dos perspectivas diferentes, desde el punto de vista del hombre y desde la perspectiva de Dios. Cuando vemos la misma cosa desde dos ángulos, se aprecia en una luz diferente. No deberíamos considerar solamente este asunto desde el punto de vista humano. Debemos verlo desde la perspectiva de Dios. De hecho, el recobro de lo que perdió el hombre sirve para recobrar lo que perdió Dios. La pérdida de Dios tiene que ser recobrada por medio del reino. Hoy en día, Dios nos hace partícipes de la victoria del Señor Jesús. Donde quiera que se exhiba la victoria del Señor Jesús, Satanás debe marcharse. Solo debemos mantenernos firmes porque el Señor Jesús ya ganó la victoria. En su obra redentora, el Señor Jesús destruyó todo el terreno legal del diablo. Todo el reinado legal de Satanás fue llevado a su fin mediante la redención. La redención fue la sentencia por la cual Satanás fue desprovisto de su posición legal. Ahora, la iglesia tiene la responsabilidad de ejecutar esta sentencia. Cuando Dios vea que la iglesia haya cumplido esta tarea de manera satisfactoria, vendrá el reino y después vendrán el cielo nuevo y la tierra nueva. En el libro de Isaías, el cielo nuevo y la tierra nueva conducen al cielo nuevo y la tierra nueva de Apocalipsis. Ahora estamos a medio camino entre la redención y el reino.
Cuando miramos atrás, vemos la redención. Cuando miramos adelante, vemos el reino. Nuestra responsabilidad es doble. Por una parte, debemos conducir a la gente del mundo a la salvación. Y por otra, debemos estar firmes para el reino. Que tengamos esta visión y veamos la responsabilidad que Dios le encomendó a la iglesia. Muy bien, recapitulemos pues lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera en la cual Dios ejerce su autoridad. Debemos tener este reino entre nosotros. Mientras permitimos que Dios ejerza su autoridad en los cielos, también debemos permitir que ejerza su autoridad sobre nosotros. Dios debe tener su autoridad, su poder y su gloria entre nosotros. No debemos buscar solamente vivir delante de Dios conforme a Efesios 5, sino que también debemos proceder de acuerdo con la responsabilidad que Efesios 6 nos revela. Entonces tendremos no solamente una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, sino que también seremos los que habrán cooperado con Dios para traer su reino y hacer que Satanás sufra pérdida en esta tierra.